Cordial saludo, mi nombre es Frankie Giovanni Sánchez Mesa, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación vamos a realizar una pequeña entrevista con el señor Alexander Rojas, habitante aquí de este sector, presidente de Junta de Acción Comunal. La primera pregunta sería: ¿qué diferencias, similitudes y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, la diferencia que hay entre Estado, nación y gobierno, pues pienso yo, frankly, que Estado es el conjunto general, digámoslo así, que se conforma mediante un territorio, mediante una etnia o conjunto de personas, y que ese Estado por obligación le imprime lo que es la participación del gobierno. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? El que nace de ese Estado para hacer cumplir lo que es las ideas o los reglamentos para ese mismo Estado. Entonces ahí nace el gobierno, es el que ejerce control del mismo Estado bajo unas leyes. Y nación, pues ya es lo que geográficamente está delimitado dentro del mapa o dentro de un territorio, y que en sí la nación venimos a ser las personas que conformamos ese Estado. Muy bien. La segunda pregunta sería: ¿qué diferencias, similitudes y relación hay entre participación política y democracia? Bueno, dentro de la participación política se debe entender que independientemente del grupo político, color político, el Estado le ofrece a uno la oportunidad de participar dentro de la política, ¿sí? Ya sea, como lo está diciendo anteriormente, X o Y color político o grupo político, ¿sí? Entonces, la participación política es a la cual tengo yo derecho como ciudadano de una nación, y la democracia es cómo se ejerce la elección de esa participación política. Entonces hablamos de que dentro de nuestro Estado colombiano hay unas elecciones territoriales, nacionales, locales, departamentales, gubernamentales. Entonces esa es la parte democrática que se ejerce dentro del Estado. Muy bien. La tercera pregunta: ¿cómo defines político? Bueno, el político pues es, por decirlo así, la parte que de una u otra manera está definida en un territorio y que una persona u otra ejerce sobre el mismo. Por ejemplo, nosotros acá decimos que el político tal del país tal, o del departamento tal, o del municipio tal, es la persona como, digámoslo así, como la persona más clara o definida, que se encamina por un partido político, y desde que hace parte de ese partido político pues ya se es político, ¿sí? Que tiene que tener unas claridades y unas cualidades, ¿sí? Se habla mucho de que el político debe ser honesto, debe ser transparente, debe ser leal, debe gestionar. Entonces ese es el político, ¿sí? Muy bien. La cuarta pregunta: ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política. Pienso yo, y en lo que yo también he escuchado y he leído, la cultura política, o por lo menos en este país, es como muy compleja, ¿sí? No existe, porque en sí, cultura, hablamos de referencia a lo patrimonial de un estado, como a lo referente de una nación, como a lo más simbólico de un pueblo, los principios de una nación. Pero en sí la cultura política debería de ser plasmada más bien en los valores, en las raíces, en la buena fe del político. Eso es cultura política. Cultura política es, para mí debería ser como la parte más enfocalizada en las necesidades de una nación, en una comunidad, en un departamento. Eso es cultura política. La cultura política para mí debe ser más que todo enfocada hacia las necesidades de la persona, del ciudadano. Muy bien. La quinta pregunta: ¿qué elementos involucra el ser ciudadano? Bueno, los elementos que involucran el ser ciudadano, pues hablamos desde entrada hablamos de derechos y deberes, ¿sí? De un ciudadano. Los elementos que lo componen, pues hablamos desde que se registra en una, valga la redundancia, en una registraduría nacional del Estado. Lo más importante, la parte moral, la parte de convivencia, la parte de valores que se inculcan desde casa.
Desde familia se debe inculcar eso, el ser ciudadano es cómo comportarse uno dentro de la sociedad, unos planteamientos, unos lineamientos, unas reglas, unas normas básicas que están establecidas y que por ende el gobierno es quien regula eso y hasta dónde puedo llegar yo con esto, hasta dónde puedo alcanzar yo esto, ¿sí? Pues los deberes y derechos del ciudadano, los derechos es a lo que yo tengo como prioridad que el Estado me puede brindar, y los deberes pues los que yo debo de ofrecerle al Estado o a la nación, ¿sí? Entonces como ciudadano tengo el deber de hacer cultura, de ser educado, de tener unos principios, de tener unos valores, y los derechos pues plasmados dentro de la Constitución Política de Colombia. Ahí están plasmados el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la libre expresión, ¿sí? Al libre creo. Entonces esos son los derechos que como ciudadano debo de tener, pero no solamente que me tengan que dar, es también yo aportar, y cuando yo aporto ya se está convirtiendo en un deber como ciudadano. Muy bien, muchas gracias por su participación, de verdad muy agradecido. Muchas gracias.